El problema de la contaminación del aire en la llamada megalópoli se ha convertido en un tema prioritario. La mala calidad del aire ha registrado ya su peor nivel en una década. ¿Qué tan mal estamos? ¿Cómo nos afecta? ¿Hay solución? Es por esto que abrimos este expediente TVC. Quédese con nosotros. En el estudio de Expedientes TVC, el químico, ambientalista y además presidente del Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas, el INAINE, el químico Luis Manuel Guerra. Luis, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, a ver, hemos estado viviendo semanas muy complicadas en la Ciudad de México, específicamente en la Ciudad de México, no me refiero a la megalópolis en general, que son varios estados, pero ¿qué tan real es la crisis de contaminación ambiental? Sí, es muy grave, es una situación de crisis, digamos, como no habíamos tenido hacía ya más de una década. Esto significa que las políticas públicas no respondieron al incremento en las emisiones y estamos en una situación que pone en riesgo la salud de las personas. Esa parte muy importante, Luis, porque incluso mucha gente nos lo ha comentado en redes y a nivel personal. Contaminación, ¿cómo nos afecta? Nadie lo dice. ¿Cómo nos afecta la contaminación? La contaminación atmosférica básicamente es una afección desde el punto de vista respiratorio, vías respiratorias altas, pero con implicaciones sobre todo cardiovasculares muy importantes. Las personas que tengan algún compromiso en su salud, un diabético, una persona que tenga cáncer, una persona que ya tenga una edad avanzada, un bebé que todavía no tiene desarrollado su sistema inmunológico, son especialmente vulnerables a los 5 contaminantes criterio, que hay más, pero son los 5 que a nivel internacional se considera que son los más importantes, que son el monóxido de carbono, que mata, hay gente que se suicida, ¿no? Bueno, es malo. El dióxido de azufre es un óxido ácido y que puede producir alteraciones muy importantes en la mucosa de las vías respiratorias altas, además de que es una sustancia que causa asma en personas sanas. Están los óxidos de nitrógeno, que son broncoconstrictores importantes, inclusive se utilizaban óxidos de nitrógeno anteriormente como anestésicos en las operaciones. Se dejó de usar por la toxicidad que tenía, ¿verdad? La gente despertaba con vómito de la anestesia, etcétera, ¿no? Bueno, son los óxidos de nitrógeno. Tenemos el ozono, que es el principal problema que tenemos en la Ciudad de México, que no es un contaminante primario, sino es un contaminante secundario, pero es uno de los 5 contaminantes criterio. Y el más importante de todos, el más peligroso, partículas suspendidas, que son, digamos, las partículas que penetran las vías respiratorias con diámetros menores a 10 micras. Hoy en día ya estamos midiendo con diámetros menores a 2.5 micras. Una micra es 1/1000 de metro. El cuerpo humano en su evolución biológica desarrolló sistemas de protección contra las partículas. En la antigüedad, pues, por los polvos, lo que había en los incendios, etcétera, ¿no? Entonces tenemos todo un sistema de cilios en la nariz, en la mucosa bronquial. Que nos protegen. Nos protege de las partículas que existen en la naturaleza, porque nosotros nos desarrollamos junto con la naturaleza. Claro, pero el ser humano no son de la naturaleza. El ser humano creó Claro. partículas que no existen. Entonces el cuerpo no tiene los mecanismos naturales de protección. Y entonces estas partículas pueden entrar hasta las vías respiratorias bajas, los alveolos pulmonares y causar mutagénesis, causar problemas, digamos, de accidentes cardiovasculares, afecciones desde el punto de vista respiratorio crónica. Sí, sí es grave. Sí. Ahí justamente eso quería llegar. Ahí están los datos para que usted evalúe justamente la importancia de tener o no tener contaminación. ¿Qué ha provocado estos niveles de contaminación? Bueno, las emisiones de vehículos en mal estado, básicamente, que no tienen un buen sistema de control, políticas públicas erróneas. El año pasado se cometió un error grave desde el punto de vista político, desde mi punto de vista con una enorme torpeza, al intentar implementar el hoy no circular los sábados en una forma abrupta. La gente se enojó, respondió, metieron amparos, un juez federal le dio la razón y los concedió y bueno, entraron a la circulación 624,000 vehículos más que no estaban antes. Por eso tuvimos problemas de tránsito desde diciembre del año pasado. Se fue acumulando hasta que nos cobra la naturaleza la factura. Y fue muy grave lo que pasó. Y se dieron cuenta tarde y quisieron enmendar y esa enmienda aún no se refleja
en una mejor calidad de aire. Pero bueno, déjame comentarte algo, Luis, y déjame comentarle algo, amigos. Don Luis es precursor de Un Día Sin Auto. Correcto. ¿Sí? Sí. El antecedente más antiguo. Al hoy no circula. Al hoy no circula. Y yo te preguntaría, de aquella propuesta de Un Día Sin Auto, que era de manera opcional, ciudadana, al hoy no circula con medidas restrictivas y autoritarias, ¿qué diferencia hay? ¿Se avanzó o no se avanzó? Se avanzó inicialmente. México fue un ejemplo a nivel mundial de combate a la contaminación atmosférica. La gente ya se lo olvida, pero yo me acuerdo muy bien, en el año 89, en el año 88, la Ciudad de México quedó paralizada por la contaminación atmosférica. En ese entonces, a los embajadores, a los diplomáticos que venían de otros países a trabajar en la Ciudad de México, les daban un sobresueldo por el riesgo en la salud tan alto que tenían. Sí. Les daban una casa en Cuernavaca o en Puebla o en Querétaro para que pudieran salir de la contaminación. Caían muertos los pajaritos en ese entonces. Sí, sí, bueno, fue una situación bastante grave que afortunadamente se resolvió en una forma pues bastante exitosa, debería decir. Se obligó a tener convertidores catalíticos, se cerró la refinería 18 de marzo, se le puso gas en vez de combustóleo a la termoeléctrica Villa de Carpio, a la refinería de Tula se le modificó también, se eliminó el plomo en las gasolinas, etcétera. O sea, sí ¿Y hubo... qué pasó de ahí para acá? Pues que ahí se quedó y ya no le hicieron. Bueno, lo principal que sucedió es que el programa, inclusive el ciudadano, sí, que era yo voluntariamente digo los lunes, los viernes, yo escojo mi día, ¿no? Sí. Iba acoplado en la pinza que permite realmente manejar el problema, que es restrinjo el uso del automóvil y aumento mucho la oferta de transporte digno y confiable, transporte público. Y ahí es donde falló, porque ahí ya el costo político era más alto, hay convenios, hay contubernios con los líderes de las líneas de microbuses, taxis pirata por todos lados, que no verifican. Yo nunca he visto un microbús en un verificentro. Nunca, ¿no? Nunca. Y luego sucedió también lo siguiente, una falta de cuidado por parte de la administración en cuestión del medio ambiente, de lo que estaba pasando en los verificentros, que realmente se relajó mucho la situación. Hombre, llegó el momento... A la corrupción. ¿A poco no? En enero te decían... ¿Cuál quiere? 0, 1, 2, ¿no? O sea, claro, abierto. Exactamente, ¿no? Bueno, otra cosa que sucedió. Los coches cuando salen de fábrica traen un convertidor catalítico de 3 vías, es importante que tengan las de 3 vías, que son partículas, óxidos de nitrógeno y oxígeno, por eso las 3 vías, y duran 6 años, o sea, y viene en el manual. Tienen una vida calculada de 6 años. Después de los... Nadie los cambia. Y tampoco hubo insistencia ni información en esto, ¿no? Sí. O sea, mi convertidor tiene 6 años, yo lo cambio o no circulo. Eso hubiera sido. Bueno, en la Ciudad de México el 25% de los vehículos tienen convertidores catalíticos de más de 10 años. Y ahí no se hizo absolutamente nada. Y bueno, dime una cosa, en este plan que se tiene de innovar y de renovar el Hoy No Circula, este programa, ¿no habría necesidad entonces sí de apretar tuercas? A ver, tienes convertidor catalítico de hace 6 años, de 7 años vamos a ponerle, o lo cambias o no circula. Exactamente, y eso se va a poder, en la nueva norma emergente que va a salir está la modificación precisamente a el sistema de verificación vehicular con un sistema que se llama OBD2, que es On Board Diagnostics Number 2, el diagnóstico a bordo de segunda generación, que ya es estándar en Europa, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, y que te permite con la computadora, ya sin meter el coche a que le midan ahí atrás del escape o que lo suban al dinamómetro, donde hay una cantidad de trucos impresionantes, ¿no? Por eso hay tanto preverificentro, que te pasan el coche, como esté. Bueno, ya con el OBD2 no se va a poder hacer eso, lo conecta a la computadora, tiene 17 códigos de falla y ahí te sale la edad de tu convertidor. Te sale cómo está tu sistema de ignición, que no sea por platinos, sino electrónico, que tengas una válvula que se llama la válvula PCV, que es una válvula que evita que los vapores del cárter salgan por el escape y se recombustionan y bueno, son mucho más limpios. Un auto con esto contamina 40 veces menos que un auto viejo, 40 veces menos. O sea, yo poner 40 autos nuevos por uno que contamina, desde el punto de vista atmosférico, ¿no? Entonces ahí es donde debemos insistir. Actualmente ya hay autos en México con este tipo de convertidores. Sí, exactamente. Ya lo hay. Ya lo hay. Dime una cosa, hay dudas en el auditorio, en las redes sociales,
cuando se puso este doble circula, bueno, estallaron en las redes sociales muchos, una gran molestia, la gran mayoría duda de que sean los vehículos automotores la causa principal de la contaminación y atacan diciendo, a ver, ¿qué pasa con el transporte público? Como bien lo has mencionado, Luis, ¿qué pasa con los transportes de carga federales? ¿Qué pasa con la industria? ¿No contamina? Claro. No, tenemos muchos factores, ¿no? Pero lo que sí te puedo asegurar es que el 80% de la contaminación en la Ciudad de México viene de fuentes móviles. Eso incluye todo, camiones, taxis, mi vehículo, tu vehículo, etcétera, ¿no? De ahí proviene el gran problema. Y lo vemos en el tipo de nata que tenemos. Fíjate, antier venía yo aterrizando de Puerto Vallarta y vi la ciudad desde el avión y dije, yo me regreso a decirle al piloto, ya date media vuelta. Es una nata plateada, brillante, grisácea, que no viene de contaminantes más que de la generación de ozono y la presencia de partículas, ¿no? La generación de ozono proviene de la presencia de óxidos de nitrógeno. Es una reacción fotoquímica en donde el oxígeno normal, O2, en presencia de un catalizador que se llama óxidos de nitrógeno y la luz ultravioleta genera O3. Y el ozono es ese gas pues ácido, es un gas muy oxigenante y es un gas peligroso para la salud. Dime una cosa, Luis, hablamos hace un momento de la planta vehicular y en especial de los vehículos viejos. ¿Estos vehículos son susceptibles de que se les instale este convertidor catalítico nuevo del cual nos hablaste? Siempre y cuando tengan encendido electrónico y tengan esta válvula. Si no, el convertidor catalítico necesita una pequeña computadora para estar leyendo. ¿Cuál sería el futuro de esos automóviles? Bueno, que circulen 4 días a la semana, ¿no? Que dejen de circular el sábado y dejen de circular un día entre semana. Verificados. Verificados, claro, ¿no? A nadie se le puede evitar que tenga libre circulación. Si tiene su automóvil y cumple con las normas para ese año, ¿verdad? Entonces tiene derecho a circular, pero no todos los días. A menos, ¿verdad?, de que tenga una reposición completa de la máquina, tenga una máquina con encendido electrónico, con convertidor catalítico de 3 vías, con válvula PCV, y entonces sí. Y el otro tema, bueno, por supuesto, el transporte público obsoleto, contaminante, terrible, un riesgo. Hace apenas unos días veíamos que estos transportistas estaban solicitándole al gobierno federal apoyos, apoyos para cambiar. Y mucha gente decía, bueno, ¿por qué vamos a darle apoyo? O sea, ¿qué a mí me dan apoyos para que cambie mi auto? Regresamos luego de una pausa, estamos hablando de la contaminación en la megalópolis. Estamos en Expediente TVC, volvemos. Porque la Organización Mundial de la Salud ha estimado alrededor de 9.400 muertes prematuras en la Ciudad de México directamente ligadas a la contaminación atmosférica. Continuamos aquí en Expediente TVC, estamos hablando de contaminación con el químico Luis Guerra, que de esto sí le sabes, Luis. Y dime una cosa, íbamos a tocar el tema del reglamento. ¿Qué tanto afectó el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México? ¿Qué tanto empujó a esta situación que vivimos hoy? Bueno, yo creo que fue desafortunada la manera en que se publicó. Creo que no hay los estudios serios, costo-beneficio, por ejemplo, en cuanto a las vueltas a la derecha. En muchas ciudades del planeta, ciudades complicadas, se permite la vuelta a la derecha con cuidado, ¿verdad? Para aligerar precisamente el tránsito, que los que van a dar vuelta a la derecha no estén ahí esperando. Tienes que tener el cuidado de los que vienen y de los que están junto a ti en un momento dado, ¿no? Pero el haberlo impedido aumentó, digamos, la complejidad de la movilidad en la ciudad. Tienes que esperar. ¿Límites de velocidad? Pues sí, a mí se me hace que límites de velocidad en ese sentido, para una ciudad tan complicada como esta, no tenía ningún sentido. Cuando hay espacio, pues ¿por qué no poder ir a 80, ¿no? En las vías rápidas? Que además, según entiendo, Luis, los convertidores catalíticos funcionan también mejor a 80 kilómetros por hora. Con una mayor velocidad. Claro. Así es. Esto provoca pues mayor contaminación. Sí, claro. Lentitud en el tránsito, aglomeramiento, el que los motores estén calientes, trabajando en relenti, como se le dice, en neutro, y esto aumenta muchísimo la contaminación. Esto que nos estás comentando pareciera que no hay una comunicación correcta entre las autoridades ambientales y las autoridades de tránsito. ¿La hay? No sé. Yo me reservo mi opinión. No la veo. ¿Cómo la ves? No la ves, exacto, no la ves. Así es. Dime una cosa,
topes. Esto no es del reglamento de tránsito, pero esto es una ciudad que día a día le nacen Aumenta el número de topes, sí. y le nacen más topes. Es uno de los factores, no es el único, desde luego, pero es uno de los factores importantes de aumento de la contaminación. Hay hasta 3 topes en una misma cuadra, frena el camión, vuelve a arrancar, vuelve a frenar, vuelve a arrancar, vuelve a frenar, vuelve a arrancar. Y esto multiplícalo por millones y te está dando una combustión bastante deficiente. Hay topes en subida, ¿verdad? Que obligan al vehículo pues casi a traspasar el tope y luego arrancar otra vez en la subida. Eso definitivamente tiene que cambiar. Los topes deberían estar normados frente a escuelas, hospitales, y no veo yo ninguna otra razón. Incluso no debería de haber. No, si nos vamos ya a una situación real y extrema, no deberían existir. O sea, debe de haber una conciencia y una educación vial. Claro. En la que uno como conductor debe saber que hay zonas en las que antes había un examen para la licencia de conducir, ¿no? Y te decía, a ver, ¿qué velocidad debes de llevar frente a una escuela, un hospital? Es eso nada más. Exactamente. Conciencia social y respeto al reglamento y a la autoridad. Claro, pero la autoridad tiene que dar el ejemplo, ¿verdad? Somos una sociedad compleja y si la autoridad misma tiene vehículos en mal estado, te pone el tope cuando la señora lo pidió porque enfrente de su tiendita quiere que se pare la gente para comprarle, ¿no? Es un decir, sí, y claro. Entonces dices en un momento dado, bueno, pues ¿dónde está realmente la autoridad? Así es. Y bueno, todo esto que nos mencionas ahora con lo del reglamento genera tráfico terrible, congestionamientos que por ende a la atmósfera le estamos enviando más contaminación. Sí, bueno, son 4 millones de toneladas al año, pues ahí están y se ven, ¿no? Ahora sí tenemos que hacer algo porque la Organización Mundial de la Salud ha estimado alrededor de 9.400 muertes prematuras en la Ciudad de México directamente ligadas a la contaminación atmosférica. Eso es un muerto por hora, que es un costo inaceptable. Ustedes en el instituto, como investigador, como conocedores de toda esta problemática, han hecho estudios, evidentemente. ¿Hay solución a esto? ¿Hay claro. Posibilidades de hacer algo? Claro, por supuesto. ¿Las han externado a las autoridades? Las conocen. Hay estudios profundos, estudios muy bien hechos, multivectoriales, estudios con expertos internacionales. Hay un estudio que se llama el Estudio Milagro, que se hizo en conjunto con la NASA, con universidades importantes de los Estados Unidos, con financiamiento de los Estados Unidos, donde se tomó a la Ciudad de México como el laboratorio mundial para ver qué pasa con la contaminación. Y ahí se ven la reacción del ozono, la reacción de los óxidos de nitrógeno frente a diferentes motores, como puede ser la mala vialidad, la temperatura. Estamos en una situación muy vulnerable, con muy poca ventilación y alta insolación. Receta para que tengamos problemas importantes, ¿no? Aquí lo que debemos de hacer es darle a los ciudadanos la alternativa de un transporte digno y seguro. No queremos lujos, ¿no? Pero ahorita pues no puedes, o sea, es inseguro, es impredecible. Viejos se quedan parados en segunda fila impunemente, esperando a llenarse. Hay que ver todas las estaciones del metro, donde está la cuestión esta multimodal. Ahí hay tráfico verdaderamente horroroso porque están los micros obstruyendo. No hay autoridad. Luego contubernio, ¿cuántos micros ves de repente que no traen placas, que les borran los números, etcétera, ¿no? O sea, tenemos ahí una laxitud verdaderamente inaceptable. Otra cosa, el programa de verificación vehicular tiene como objetivo el sacar de la circulación los vehículos contaminantes. Claro. A nadie sacan de circulación. A nadie, no. Le dan el 2, pero no lo sacan, ¿no? Exactamente. Así es. Y entonces no hay voluntad. Pues va a haber. ¿O hay demasiados intereses atrás de todo esto? Hay muchísimos intereses. Por ejemplo, los intereses de los líderes de las rutas en contubernio político, porque como son los que producen el acarreo en los mítines que llenan el Zócalo, bueno, pues ahí hay arreglos, ¿no? Si tú me traes a la gente y yo no te sanciono. O te permito que definas las rutas en una manera poco eficiente, de tal manera que la gente tenga que tomar 2 o 3 micros para llegar de una estación del metro al otro, para llegar a sus hogares, ¿no? En vez de tener un sistema mucho más ágil, más móvil, que permite una movilidad mucho mayor. Ahora, entonces, por lo que me estás diciendo, Luis, sí, efectivamente hay alternativas, pero no son viables, por voluntad ni por interés. Claro, pero yo creo que cuando al político le llega la soga al cuello, quiere decir, no voy a votar por ti, en ese momento cambia y aparecen los dineros y aparecen
las soluciones. Los ciudadanos somos los que tenemos que exigir, ok, yo estoy haciendo mi sacrificio por convicción, porque así debe de ser, pero tu gobierno no me saques otra vez por la tangente las soluciones. Quiero transporte digno, que no se paren los micros en doble fila, que no traigan la música a todo volumen, que no avienten a la gente a la calle, que los conductores traigan licencia, que tengan capacitación, cosa de la que se ha hablado muchas veces, pero a la hora de la hora, bueno, como ya pasó la contingencia, lo olvidamos. Y posiblemente lo olviden, Luis. Ahorita están atacando específicamente a los particulares, a quienes, a la sociedad en general, lo están atacando. No se ha hablado del transporte público, las autoridades no han hablado del transporte público. No está en la mente de los ciudadanos que la autoridad vaya a hacer algo, que nos vaya a cambiar y a tener un transporte público decente, digno, seguro, no contaminante. No se ve. Claro, el transporte a diésel con las placas federales que tampoco verifica. Fíjate, el 62% es un estudio que se hizo por parte del IMP, conjuntamente con el Instituto de Ingeniería de la UNAM. El 62% de los vehículos, de la contaminación, la genera el 20% de los vehículos. Ese 20% son los de uso intensivo, reparto a gasolina, taxis pirata, microbuses, etcétera. Y bueno, camiones, por supuesto. Si le metemos ahí los tornillos al 20%, le bajamos el 62% de la contaminación. Fíjate nada más. Y bueno, otro tema rápidamente, porque se nos va el tiempo, autos eléctricos. Se llegó a mencionar hace algunos años, justamente aquí en la Ciudad de México, y hoy por hoy, en las redes sociales se ha ventilado mucho y en conversaciones de café, que alguien dice, esto es una artimaña de las armadoras de autos eléctricos y el gobierno para forzarnos a comprar un auto eléctrico. No, es una tontería. El gobierno no ha apoyado en lo más mínimo la cuestión de los autos eléctricos. Los que apoyaron del gobierno en un momento dado fueron de CFE, sí, para permitir la instalación de electrolineras, de las cuales ya hay 140 en la Ciudad de México. Hay oferta de ya 2 modelos diferentes, de marcas diferentes de vehículos eléctricos. Existen 3 modelos de vehículos híbridos. Y lo que sí te puedo decir es, el gobierno no ha apoyado la gran Podría cosa. ser una opción, en principio, para el transporte público, taxis, por ejemplo. Sí, definitivamente. Yo, como gobierno, le metería mucho dinero al financiamiento, no a regalar, financiamiento a los taxistas, como hizo París. La mayor parte de los vehículos en París son Prius híbridos. La mayor parte, porque se les dieron créditos accesibles. Las armadoras dijeron que si me compras un volumen de tanto, te bajo el precio tanto. No te cobro el IVA, no te cobro el estacionamiento, te puedes subir a los segundos pisos gratis, etcétera, ¿no? No te cobro tenencia. No te cobro tenencia, no tienes que verificar. No tienes que verificar. Esa es una solución. Wow. Y hacia allá vamos, o sea, las ciudades del mundo van hacia la electrificación. Por lo pronto y rápidamente, para que lo entendamos, ¿cómo será la verificación? Brevemente. Va a ser, sí, con los sistemas OBD2, vas a llegar, te van a conectar una computadora a tu coche abajo del tablero, ya no te van a hacer todas las mediciones que te están haciendo ahorita, y va a salir el código de fallas, ese se imprime y te dice, pues te falta esto, esto, esto y esto, te dan una boleta, ¿verdad?, para que puedas circular en lo que lo reparas. Lo reparas. Están 30 días. Si a los 30 días te paran y tú no has hecho esa verificación, corralón. Y vas a ver cómo la gente inmediatamente lo hace. Pues hay alternativas. Desde tu muy particular punto de vista, Luis Guerra, ¿cómo ves el futuro? Lo veo a corto plazo complicado. Estamos al borde de una verdadera crisis que se puede volver a presentar en cualquier momento, ¿no? Beijing tuvo una alerta roja en diciembre porque tenían la preocupación de que la gente se les cayera muerta en la calle, como ya ha sucedido en Londres, en el 55, ¿no? Sí. Entonces, aquí en la Ciudad de México tenemos problemas muy importantes de vialidad, tenemos problemas del parque vehicular, la edad del parque vehicular, de la conciencia de la gente, pero sobre todo la falta de autoridad frente al 20% de los vehículos utilitarios de alto uso, de uso intensivo, que son los que causan el 62% de la contaminación. Así de terrible. Vale, pues bueno, esperamos que esto sea a muy corto plazo y que la solución llegue lo más pronto posible. Luis Manuel Guerra, un gusto tenerte en Expedientes TVC. Al contrario. Muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto. Bueno, pues ahí está.
la radiografía de lo que está pasando en la llamada megalópolis y que bueno, que no es condición exclusivamente de estas entidades, es en otras entidades del país en donde también ocurre este tipo de situaciones, ¿no, Luis? Sí, Guadalajara, Monterrey ya tienen problemas importantes que deberían de atender con mucho mayor pues prontitud. Existen problemas en Salamanca, existen problemas en Ciudad Juárez. O sea, sí tenemos problemas. Bueno, y hay actualmente 13 ciudades en el mundo, Santiago de Chile, Beijing, Nueva Delhi, Teherán, que tienen problemas muy, muy graves también de contaminación atmosférica. Sí, no es exclusivo, pero hay que actuar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y nos vemos en el próximo Expediente TVC.